Gracias a nuestro Dios porque podemos exaltarle y bendecirle. Cada día sus misericordias son nuevas cada mañana y podemos disfrutar de su presencia y de su poder. Yo alabo a Dios por la forma en que Él se está expresando como el Dios y Señor de todas las cosas. Alabo a Dios porque veo el cumplimiento del pacto con Abraham en la misión cristiana al Calvario. Él se presentó con Abraham como el Dios Todopoderoso y le dijo: por tanto, haré un pacto entre mí y ti, porque yo soy el Dios Todopoderoso. Ese es el Dios de Misión Cristiana al Calvario, que se está expresando como tal, grandioso, poderoso, omnipotente sobre todas las cosas, y por lo tanto manifestamos su gloria y su poder en medio de nosotros. Damos gracias a Dios por todas aquellas personas que están conectadas, que están a través de Fresca Unción también, escuchándonos y viéndonos a través de la radio Melchor de Mencos, también por la radio Manantial, la radio Vida en Cristo en Sutijá, la radio en San Pablo, Jocopilas, y a través de SoundCloud también, bendiciones, o por cualquier otro recurso que Dios esté permitiendo. Hoy les bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que alabamos a Dios por sus bendiciones. Nos hemos estado gozando en darnos cuenta de cómo cada vez nos estamos expandiendo y extendiendo en relación a las personas que nos están escuchando y viendo, no solo en Guatemala, sino en los diferentes países. Cada vez nos estamos expandiendo en la forma en que cantidades de personas nos están viendo, y por eso alabamos a Dios y bendecimos su nombre. Hay otros países que cada vez están agregando para escuchar Reforma Apostólica, y hoy exaltamos y bendecimos a Dios, ya que a través de este medio estamos llegando a nivel mundial, y por eso alabo y bendigo a Dios en todas las cosas. Sé que hoy el Espíritu Santo nos hablará y seremos edificados y fortalecidos en aquello que el Señor quiere que nosotros seamos transformados y podamos avanzar y alcanzar la meta y el propósito de nuestro Dios. La Escritura nos dice que Dios estableció un plan, y estableció dentro de su plan incluido el propósito, el diseño y el plan. Dios definió qué era lo que quería hacer. Cuando dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, no era una ocurrencia del momento, ni fue algo que se le vino de repente y hagamos al hombre, sino el hombre fue hecho como producto de todo un plan, de toda una planificación, porque había un propósito y por lo tanto diseñó qué tenía que hacer. Cuando pensó en hacer al hombre, por ejemplo, diseñó la creación. La creación fue hecha por causa del hombre, no el hombre por causa de la creación. Dios definió qué era lo que el hombre necesitaba, dónde debía estar el hombre, qué debía hacer, y para eso estableció la tierra. La tierra es el producto de lo que Dios había pensado hacer a través del hombre. No es el hombre que se originó de la tierra, aunque es cierto, lo hizo del polvo de la tierra, pero eso solo fue el recurso que Dios utilizó para hacer al hombre. Ahora, lo que quiero mostrar es que todo lo que está pasando no es sencillamente una invención de Dios, algo que se le haya ocurrido a Dios de repente, sino es porque todo está planificado, todo está predestinado, todo está predeterminado y todo está preprogramado. Todo está hecho a la manera de lo que Dios quiere que pase, y así definitivamente va a pasar. Cuando digo todo va a pasar, es porque precisamente todo está planificado.
Un ejemplo, que Jesús iba a nacer en Belén de Judá. Nació en Belén de Judá. Que iba a nacer a través de una virgen. Nació a través de una virgen. Que iba a ir a la cruz. Justamente fue a la cruz. Que iba a padecer. Incluso en Isaías 53 encontramos que Isaías revela el padecimiento de Jesucristo 800 años antes de que pasara. Y justo así pasó. ¿Por qué pasó así? Porque ya todo estaba planificado. La cruz no fue un accidente en la vida de Jesucristo. La cruz fue el resultado del plan y del propósito de Dios. El que Él haya muerto no era una causa precisamente porque el enemigo tanto que afectó y dañó, sino precisamente era el resultado de lo que Dios ya había planificado, que tenía que morir y resucitar. Todo así pasó. Eso es lo hermoso que tenemos en el Señor. Él ya habló sobre su iglesia, Él ya dijo cómo quería la iglesia y así la va a venir a encontrar. Pero cuando nos vemos a nosotros mismos y vemos nuestra vida actual y vemos nuestra conducta, nuestro estilo de vida, generalmente vemos que estamos tan distantes de esa realidad de lo que Dios quiere. Él quiere que lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cuando Él hace esa mención aquí en el libro de Efesios, capítulo 4 y versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora, esa es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, que lleguemos a la plenitud de Cristo. Cuando estamos hablando de la plenitud de Cristo, es que podamos reflejar y expresar que en Cristo estamos completos. Es cuando ha habido una integralidad de la manifestación de Dios en nuestra vida, donde ha abarcado todos los ámbitos o todas las áreas de nuestra vida, de la expresión de Cristo y de la manifestación de Cristo. Cuando vemos todo eso, en el versículo anterior, capítulo 4 y versículo 12 de Efesios, dice, a fin de perfeccionar a los santos. La palabra perfeccionar significa capacitar, significa preparar, adiestrar, significa ponerlos en la habilidad y destreza de poder realizar las cosas. Esto nos dice que para poder llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, necesitamos primero ser perfeccionados. No podemos dar la talla si no pasamos por el proceso de perfeccionamiento. Y perfeccionar es desarrollar en nosotros las capacidades que nos han sido dadas en Cristo Jesús. La capacidad que tenemos por la naturaleza de Cristo que está en nosotros. Pero necesitamos desarrollar esa capacidad. Y esa capacidad cada vez se va haciendo más amplia y más amplia. Y si recordamos la parábola de los talentos, a uno le fue dado 5, a otro 2 y a otro 1. Pero ¿qué pasó? Con los que multiplicaron, los que ejecutaron, lo que hicieron fue ampliar su capacidad, porque al que le había sido dado 5, le resultó dando otros 5 más. Su capacidad fue mayor e incluso todavía le dieron al que no hizo ninguna cosa con su talento. Quítenle a él y dénselo al que hizo 5. Quiere decir que el otro no solo tuvo el doble, sino más del doble. Desarrolló su capacidad. Si ya le había sido dado según su capacidad, quiere decir, llamémosle así, que su límite eran 5, pero debido a la ejecutarlo, desarrolló más capacidad y ahora no fue de 5, sino fue de 11. ¿Por qué le dieron el del otro?
porque el Señor o porque vieron que realmente su capacidad se había ampliado y ahora podía tener mayor cantidad o la capacidad de desenvolverse no en un 5, sino en un 11. Y esto es lo que realmente el Señor quiere en cada uno de nosotros. Cuando habla de la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, está hablando precisamente de que estas iglesias no dieron la talla. Y lo encontramos en el versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora nos relata la situación real de la iglesia, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar con astucia, emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, crezcamos en todo en aquel que la cabeza, esto es Cristo. Veamos la situación real de la iglesia, para que ya no seamos niños. Entonces, como eran la iglesia de Éfeso, se habían quedado niños. Eran fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina, no tenían firmeza, no tenían estabilidad, creían todo lo que se les decía, no discernían, aceptaban todo aquello que se les enseñaba y no sabían discernir entre la enseñanza del Espíritu y la enseñanza que no es del Espíritu, entre la influencia del mundo y la guía del Espíritu Santo. No sabían diferenciarlo. La otra era que se dejaban engañar, porque con astucia los demás utilizaban las artimañas del error. Y habla que para engañar, quiere decir que la iglesia de Éfeso se dejaba engañar. Y la palabra engaño es el desvío de la verdad. Creyendo que yo estoy haciendo la verdad, estoy asumiendo que estoy haciendo la verdad. Y eso se llama engaño. Cuando yo estoy aparentando que estoy haciendo lo correcto, se llama engaño, y según la iglesia de Éfeso estaba haciendo lo correcto. La otra dice, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos. Dos cosas básicas aquí. No seguían la verdad, quiere decir que no habían aprendido a ver realmente prioridades y lo correcto. Ellos solo seguían lo que se les decía, pero no habían aprendido a discernir qué cosa es la verdad. La otra es, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo. No habían aprendido a crecer en el propósito de Dios. Crecían en diferentes aspectos, y el problema está cuando yo estoy creciendo en diferentes aspectos, me hace sentir confiado porque asumo que estoy creciendo. El asunto era no solo crecer, sino crecer en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Esto es Cristo. Crecer en el orden, crecer en lo correcto, crecer en la ubicación correcta, en aquel que es la cabeza. Yo no puedo crecer correctamente si no estoy ubicado correctamente en la cabeza, que es Cristo Jesús. Los de Éfeso crecían en las filosofías, porque dice que crecían en las filosofías y en las genealogías interminables. Ellos habían desarrollado destreza en relación a eso, pero se habían perdido en la ubicación en Cristo Jesús. Y ahí es el punto importante, donde Dios quiere que nosotros aprendamos de estas iglesias que nos están mostrando el modelo de una iglesia que no ha aprendido a experimentar y a vivir y a desarrollar en la gloria de Jesucristo, sino que está viviendo a su manera, pensando y imaginándose lo que realmente debiese ser. Ahora bien, veamos entonces qué es lo que realmente el Señor está hablándonos y diciéndonos hoy. ¿Cuál era el problema de esta iglesia? Se quedaron niños
eran fluctuantes, no eran firmes, llevados por cualquier viento de doctrina. Les interesaba más la doctrina que la persona de Cristo. Y por eso era que se dejaban llevar por estratagema de hombres. Lo hermoso en Misión Cristiana del Calvario es que el Señor, más que doctrinas, nos está enseñando la vida, el estilo, el modelo de una persona que se llama Cristo Jesús. El fundamento doctrinal de los apóstoles y profetas es Cristo, la piedra angular. No es una serie de doctrinas que yo reúno y hago una asamblea de la iglesia y defino qué es lo que voy a creer y qué es lo que no voy a creer. El problema de las doctrinas humanas es que son los humanos los que establecen qué creer y qué no creer. Parecen puros personajes de gobierno o de congreso o de senado, que ellos son los que definen qué está bien y qué no está bien. Establecen las leyes, ponen las condiciones de movilización de las personas y de forma en que deben de vivir. Así la iglesia cree que eso es así. Sin embargo, aquí dice que ellos no seguían la verdad y no estaban creciendo en aquel que es la cabeza. Me llama la atención que no solo dice que no están creciendo en Cristo, sino en la cabeza. No solo había ubicación, sino había reconocimiento de cobertura. No había reconocimiento de cobertura, no había reconocimiento de dirección, no había reconocimiento de quién era realmente el que estaba dirigiendo. Por eso dice que siguiendo la verdad en amor crezcamos en aquel que es la cabeza, porque habla de la cabeza, porque la cabeza es la que dirige. ¿Qué pasaba entonces con los hermanos de Éfeso? Ellos habían perdido el sentido de dirección, pero también habían perdido quién estaba dirigiendo la iglesia. Cuando perdemos ese sentido de dirección de la iglesia, entonces nos desubicamos y permitimos que sea la gente la que dirija la iglesia. Si usted lee en el libro de Apocalipsis capítulo 2, dice, por ejemplo, que había una iglesia que tenía aquellos hermanos que practicaban la doctrina de los nicolaitas. ¿Por qué practicaron la doctrina de los nicolaitas? Porque ellos determinaron qué creer y qué no creer. La palabra nicolaita significa democracia. Ellos eran los que determinaban qué creían y qué no creían. Por ejemplo, también cuando habla de que la iglesia que tenía el espíritu de Jezabel, ¿por qué había entrado el espíritu de Jezabel? Porque era la iglesia la que determinaba qué dejaba entrar y qué no dejaba entrar. Lo mismo cuando habla de Balaam, las mismas cosas de personas que vivían conforme la doctrina de Balaam. Ese es el problema de vivir bajo aspectos puramente doctrinales, cuando gracias a Dios el Señor nos lleva como Misión Cristiana el Calvario a reconocer que la única doctrina que podríamos de llamarle doctrina es el estilo de vida de Jesucristo. Por ejemplo, dice esta: empero es la vida eterna, que te conozcan al solo Dios verdadero. No dice que conozcan una serie de doctrinas y que conozcan una serie de estrategias humanas. No dice que eso es la vida eterna. La vida eterna es conocer a una persona, y esa persona se llama Jesucristo el Señor. Cuando vemos entonces esto, encontramos una iglesia que estaba perdida en todas las áreas: desubicada, falta de firmeza, falta de seguimiento de la verdad, no crecían, se habían quedado estancados, llegaron a ser niños. ¿Qué es entonces lo que encontramos en toda esta situación? Encontramos en toda esta situación un problema muy serio, y es lo que Pablo le dice a la iglesia de Corinto, aquí en 2 Corintios capítulo 3 y versículo 6 o el 5. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios,
el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Cuál era el problema entonces de la iglesia de Corinto? Dentro de los muchos problemas era la falta de competencia, la falta de llegar a ser personas competentes, capaces, diestras, hábiles. Esta es la palabra competencia. Cuando yo desarrollo las destrezas dadas por el Espíritu Santo a mi vida, el fruto del Espíritu, cuando yo expreso las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, cuando yo soy la expresión de la gloria de Cristo, a eso es lo que el Señor nos habla, de que eso es la plenitud de Cristo. La plenitud de Cristo es llegar a ser unas personas competentes, y la palabra competente es completo, es integral, es algo que se llega a ser útil en todo el sentido de la palabra. No llegamos a ser útiles un 50%, un 40%, un 20%, sino llegamos a ser útiles en su totalidad. Hay hermanos que son útiles, muy buenos para cantar, pero no desarrollan una destreza o habilidad en enseñar, en evangelizar, y ahí se estancan. Y por eso es que tenemos en la mayoría de iglesias buenos grupos de adoración, pero malos evangelizadores, malos adiestradores, faltantes, deficientes en ser transformados a la imagen de Jesucristo. Y esa es la falta de desarrollo y la falta de capacidad, en la cual aquí dice que nosotros no somos competentes por nosotros mismos. O sea, nuestra competencia no es resultado de mi esfuerzo, resultado de toda mi valentía, resultado de todo mi empeño, sino es el resultado de lo que proviene de Dios. Sino nuestra competencia proviene de Dios. Cuando dice que proviene, no solo está hablando del lugar, sino está hablando que todo lo que es de Dios que me ha sido dado para hacerme competente, para hacerme una persona capaz. El mundo y el pecado es lo que hace incapaz, pero en el Señor somos capaces. El mundo y el pecado nos hace indignos, pero en el Señor somos dignos. En el Señor, Él ha venido a dignificar al ser humano a través de la muerte de Jesucristo y su resurrección. Él vino a levantar y darle lugar otra vez al ser humano. ¿En qué sentido? En que lo vino a hacer libre para la gloria de su nombre y a darle vida y vida en abundancia. Y esa es la voluntad de Dios. Cuando el apóstol Pablo está hablando de esta competencia, y recuerde que le está hablando a los hermanos de Corinto, en 1 Corintios capítulo 3, demuestra la forma en que él miraba a la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto era una iglesia que tenía de todo, no le hacía falta nada. Sin embargo, dice en el capítulo 3 y versículo 1, de manera, hermanos, que yo no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Eran carnales. ¿Qué significa carnales? Que eran personas que le daban lugar a la pasada manera de vivir. Vivían según la carne, vivían según la naturaleza pecaminosa, como a niños en Cristo. Eso los dejó infantiles, no crecieron. Lo que hablábamos hace un rato de la iglesia de Éfeso. No crecieron, no siguieron, no se desarrollaron, se quedaron estancados, limitados. Cuando está hablando de niños en Cristo, está hablando de personas que se quedaron limitados, estancados, paralizados. No desarrollaron esa competencia en Dios, no llegaron a ser capaces. Y viene el versículo 2 y dice, os di a beber leche y no vianda. Pero escuche esto, porque aún no erais capaces. ¿Cuál fue el problema de la iglesia de Corinto? Que no tuvieron la capacidad
de saber aprovechar los recursos que Dios les había dado. Los despreciaban, los menospreciaban, no los supieron administrar, y esa es falta de capacidad. Cuando yo no sé administrar los recursos que Dios me ha dado, eso me hace incapaz y me hace ver que soy una persona que no puedo cumplir con las cosas o los requerimientos del Señor. Cuando dice la Escritura en el mensaje de Pedro, cuando habla de Jesucristo, varón aprobado por Dios, significa que fue alguien que fue sometido a la prueba, pero fue hallado completo, capaz, cabal, competente. Dice varón aprobado por Dios. Sin embargo, aquel rey, si usted recuerda, viene una mano y parece aquel rótulo que dice Mene, Mene, Tekel, Uparsin, que traducido es: pesado ha sido en la balanza y ha sido hallado falto. Cristo fue encontrado capaz, completo, aprobado, pero este rey fue encontrado deficiente, incompleto. Por lo tanto, no dio la talla. Así encuentra el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Una iglesia que se le dio de todo. Tenía dones, ministerios, dones de gracia. Tenía gente disponible y dispuesta para hacer todo lo mejor en esa iglesia. Y por cierto lo hacían. Sin embargo, eran incapaces. ¿Dónde vemos que eran incapaces? Veamos esto. Dios les dio los dones del Espíritu Santo. Tenían los 9 dones del Espíritu moviéndose. Pero estos dones se estaban moviendo de una manera desordenada. Y por eso es que dice el apóstol Pablo, hágase todo decentemente y en orden. ¿Por qué les dice hágase todo decentemente y en orden? En otras palabras les está diciendo, ustedes son incapaces de administrar los dones del Espíritu. Le fueron dados dones, sin embargo, no han tenido la destreza o la habilidad de trabajarlos en orden. Cuando yo hago algo en desorden, eso mismo demuestra que mi grado de capacidad es deficiente. Cuando yo no hago las cosas completas y cabales, quiere decir que yo estoy deficiente en mi capacidad y no estoy dependiendo de la capacidad que proviene de Dios, sino estoy dependiendo de mi capacidad humana, y eso definitivamente me limita, me estanca y me pone tropiezo, y eso es lo que encontramos en estos hermanos de Corinto. Se les dio todo lo espiritual, se les dio todos los recursos materiales, se les dio todas las bendiciones del cielo, pero porque dice que eran carnales, o sea, se dejaban influenciar por las obras de la carne, por dirección de la carne, por el gobierno de la carne, entonces eso los convirtió en incapaces. Por eso no dieron la talla, por eso todo lo que hacían, el problema era que ellos se confundían en que lo estaban haciendo. Usaban los 9 dones. Había palabra de sabiduría, había palabra de ciencia, había palabra de revelación. Uno diría, no hombre, con esa iglesia, ¿quién? No, esa iglesia prácticamente es el cielo en la tierra. Sin embargo, con todas estas expresiones, llegaron a ser incapaces. ¿Por qué razón? Porque no está solo en cuánto tenemos, sino cómo lo estamos haciendo, si en la capacidad que proviene de Dios o en la capacidad que proviene de los hombres. Es por eso que habla de que nosotros no somos ministros competentes de nuestras propias fuerzas, sino nosotros somos ministros competentes de parte de Dios. Y es allí donde debe existir nuestra competencia. ¿Por qué es nuestra competencia? ¿Por qué desarrollamos competencia ahí? Porque estamos ejecutando y accionando lo que Dios nos ha dado, y lo que Dios nos ha dado nos vuelve competentes y capaces.
encontramos que esta iglesia, veamos la diferencia, esta iglesia es la iglesia que todo se le dio, todo lo tenía, no podía quejarse de nada, que le hiciera falta algo, tenía todo, pero como no lo hicieron correctamente, los convirtió en incapaces. Y todavía viene el apóstol y les dice, y aún no sois capaces todavía. Ellos se sentían capaces porque lo tenían todo. El tener todo no significa que yo sea capaz. Yo puedo ganarme la lotería y puedo ganarme $1,000,000, por ejemplo, y puedo tener para cubrir todo, pero eso no significa que sea capaz de administrarlo. Según la historia y las estadísticas, dicen que la mayoría de las personas que ganan esos $millones después resultan otra vez en la misma pobreza, porque son consumidores y todo se lo gastan en vez de invertir y producir. Esa es una persona incapaz que teniéndolo todo, no sabe utilizar las cosas que tiene. El Señor le había dado a esta iglesia la revelación, le había dado los ministerios, le había dado la unción del Espíritu Santo y el mismo Espíritu Santo. Tenían expresiones del Espíritu Santo y sin embargo dice que eran incapaces. Notamos nosotros que cuando es el problema o la situación de Adán y Eva, cuando Eva se enfrenta a la serpiente y la serpiente empieza a dialogar con ella, encontramos ahí una deficiencia, es la incapacidad de Eva de discernir quién estaba detrás de la serpiente. No lo discernió. Para ella era solo la serpiente, pero no discernió quién estaba detrás, o sea, fue incapaz de discernir. Y la Escritura dice aquí, en el libro de Hebreos, en el capítulo 5 y versículo 12, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Ahora escuche esto. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto. ¿Qué significa la palabra inexperto? Incapaz, falto de experiencia. Conoce todo, pero no tiene experiencia. Siempre me ha gustado contar de aquel entrenador de natación que estudió natación por correspondencia, pero se estudió y se graduó, y con muchos honores, y el día de su graduación dice el director, y ahora van a demostrar todos que son competentes aquí en la piscina, así que van a nadar. ¿Y qué si se ahogó el entrenador de natación? Y cuando ya lo entierran y ponen en su lápida un epitafio que dice, se ahogó porque estudió por correspondencia. Conocía mucho, pero era falto de experiencia. ¿Cuántas personas lo mismo aprenden lo que es do, re, mi, fa, sol, pero ya en el momento de ponerlos ante un piano, el momento de entregarles una guitarra o algún instrumento, sencillamente no saben tocar? Pueden sacar un examen de 100 o de 10, depende del país, y ganarlo con altos honores, pero solo será conocimiento, pero no experiencia. Ahora, la falta de experiencia nos hace incapaces y por eso dice inexperto. No da la talla, no llega al punto exacto de lo que debe ser. Cuando el Señor está hablando de la iglesia gloriosa, santa, sin mancha, sin contaminación, está hablando de una iglesia que ya va a venir a encontrar hecha, no de alguien que después de que Él venga
supone o asume que va a dar la talla. Es alguien que ya dio la talla. Es alguien que ya es glorioso, que ya es santo, que ya está sin mancha, que ya está sin contaminación. Pero aquí dice que los niños son incompetentes. Aquí dice que por causa que eran niños no eran capaces. Que por causa, dice en el libro de Efesios, que eran niños, eran llevados por doquiera de cualquier viento de doctrina. Eran movidos, no eran firmes. Esos no van a dar la talla por la incapacidad, porque no desarrollaron capacidad, sino se conformaron con conocer, pero no tuvieron capacidad. Ahora, esa es una de las cosas que estanca el desarrollo y el crecimiento de la obra del Señor. Por eso es que el Señor viene y encuentra a Abraham y encuentra a Sara incapaz de cumplir el pacto con el Señor. Ahora fíjese que viene y le habla y hace un pacto con alguien que era incapaz. Era estéril, se le había pasado el tiempo de las mujeres y aún así dice ella que era vieja. Ella misma se describió vieja, estéril y le había pasado el tiempo de las mujeres. ¿Cómo es eso que Dios viene y hace un pacto con alguien que es incapaz? Pero viene y lo sana, pero ¿para qué lo sana? No para que ellos se sintieran bien, no solo para que tuvieran hijos, no solo para que viniera un Isaac, podríamos decir. Era precisamente para que tuvieran la capacidad de cumplir el pacto que Dios había hecho. Que desarrollaran capacidad. Y esa capacidad los convirtió en útiles, en productivos. Les cambió totalmente la vida. No solo fue transformado su mente, su pensamiento, sino resultaron personas capaces para multiplicarse. Esto es lo que Dios quiere hacer con la iglesia y lo que Dios quería hacer con estas iglesias que están enmarcadas aquí en la Escritura. Sin embargo, nadie entendió todo eso, sino siguieron incapaces, siguieron niños, siguieron siendo llevados por cualquier viento de doctrina, no crecieron en la verdad, no alcanzaron la verdad, no completaron en alcanzar la verdad, se conformaron con una verdad a medias. Esto no es la voluntad de Dios, ni esto lo podemos calificar como una persona capaz. La Escritura dice ministros competentes de un nuevo pacto, del pacto glorioso de Jesucristo, para que cada uno podamos disfrutar de la gloria de Dios. Y dice, y no que seamos competentes de nosotros mismos, sino nuestra competencia proviene de Dios. Y que somos ministros competentes, somos siervos de Dios, somos personas que estamos a la disposición de Dios. Pero ¿por qué estamos sirviendo a Dios? No solo porque Él nos llamó. Hay personas que solo están esperando el llamado de Dios, pero no están esperando que el Espíritu Santo los haga capaces a través del adiestramiento, a través del discipulado, a través de la transformación del Espíritu Santo, a través de introducirlos en el proceso del gobierno de Dios para ser transformados, para ser ministros capaces de desarrollar el propósito y el plan del Señor. Es por eso que es muy importante que nosotros, nuestra actitud no solo sea, es que yo estoy esperando que Dios me llame y si Dios me llama yo voy. No, si usted va incapaz, no va a cumplir el propósito de Dios. Ahora usted dirá, pero eso no es problema mío, eso es problema del Señor, no es problema suyo, porque Él ya nos dio los recursos para ser capaces. Por eso es que Abraham lo preparó, lo sanó, lo rejuveneció. A Sara lo mismo, la transformó físicamente, le dio nueva vida, la volvió, ¿qué cosa? Útil, la volvió una persona productiva. Qué importante es esto. Y eso es lo que Dios está convirtiendo a su iglesia,
en personas productivas para la gloria de Jesucristo, para que demos la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que nosotros demos la talla, para que seamos completos en Cristo Jesús, como dice en el libro de Colosenses, pero también para que se pueda decir de nosotros, varón aprobado por Dios. La palabra aprobado no es la calificación en sí de un colegio o de una universidad. Si la evaluación es de 100, nosotros podríamos decir que lo aprobado es del 75 hacia arriba. Si es menos de 75 es bueno. Si es del 60 para abajo es reprobado. Pero del 75 para arriba es aprobado. O si es de otro país, pues es del 7 para arriba es aprobado, y del 7 para abajo pues ya hay las diferentes cantidades o niveles de aprobación. Ahora, lo que quiero llegar, en el Señor Jesucristo, cuando dice varón aprobado, no está hablando de un 75%, no está hablando de un 80%, no está hablando ni siquiera de un 99%. Cuando dice varón aprobado, es el que dio la talla el 100%, una nitidez total en dar la talla de lo que el Padre quería de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo, la que va a dar la talla, la que va a ser la esposa de Cristo, no es la que trae un 90%, no es la que trae un 99%, ni siquiera. Es la que trae el 100% de desarrollo de capacidades. Es la que es completada en Cristo Jesús. Por eso se llama que la iglesia es la plenitud de Cristo. Cuando se llama que la iglesia es la plenitud de Cristo, se está refiriendo a una iglesia, no que ni siquiera llega a 99.99. Es una iglesia que completa en su totalidad el perfil, las condiciones, los requerimientos para ser la esposa de Jesucristo. Es por eso importante, y se hace importante y necesario, que nosotros aprovechemos la competencia que proviene de Dios, que aprovechemos todos los recursos que Dios nos da. Un ejemplo de desaprovechar los recursos que Dios nos da es lo que dice de la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso dice que contristaban al Espíritu Santo de Dios, que contristaban al Espíritu de Dios. Cuando en vez de contristarlo, ¿qué significa o qué es lo que Dios requiere de nosotros? Que nosotros podamos aprovechar a lo máximo el Espíritu de Dios para ser transformados. En Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, perdiendo tiempo, perdiendo oportunidades, perdiendo la oportunidad de ser transformados. Cuando, como decíamos en el programa de Reforma Apostólica del lunes pasado, que no nos despojamos de la pasada manera de vivir y que estamos siendo gobernados por la carne, pero no gobernados por el Espíritu. El problema es que la iglesia piensa que tiene todo el tiempo del mundo, cuando debemos de saber que aquí somos peregrinos en esta tierra, somos temporales. Nuestro tiempo es corto aquí en la tierra. Y la iglesia de Éfeso tampoco pensó que tenía toda la eternidad. Pensó que tenían todo el tiempo del mundo. Y por eso era que a ellos no les importaba si contristaban al Espíritu Santo o no. El problema no es solo si se contrista al Espíritu Santo. El problema es que yo estoy perdiendo la oportunidad de ser transformado. Estoy desperdiciando tiempo. Lo que podría ser en un mes,
O lo que podría ser un mes resulta siendo en 5 años, 10 años, y en muchos hasta se mueren y nunca pasa. Procesos de cambio que podrían hacer de un día para otro. Usted dirá, no, Dios no cambia así. Bueno, el ejemplo es de la mujer samaritana. Esa mujer fue transformada. Y mire, fue a evangelizar y se trajo una cantidad de personas. ¿Sabe por qué? Porque esa mujer no iba igual, iba transformada. ¿Y cuánto tiempo pasó? Ella no fue a un seminario, no fue a un congreso, no fue a ningún instituto bíblico. Su experiencia con el Señor y su vivencia en el Señor, ahí la tocó y fue transformada y llegó a ser modelo y a explicar lo que Cristo había hecho en ella y le había dicho a ella. Eso es lo que el Señor está esperando hoy de su iglesia. No de una iglesia que esté dejando pasar el tiempo. Cuando dice que contristaban el Espíritu Santo de Dios, era que estaban desperdiciando la oportunidad de ser transformados, que estaban desaprovechando esa oportunidad y que le estaban dando lugar a la carne. Cuando yo solo me estoy poniendo como un ejemplo, mentiroso y paso un mes mentiroso, y me están ministrando sobre la mentira, pero sigo mentiroso, eso es contristar al Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque no me estoy sometiendo al señorío de Cristo y estoy perdiendo mi oportunidad de ser transformado y de ir creciendo de gloria en gloria a la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. Pero si yo también soy amargado y paso mi vida amargada y paso un mes, paso 6 meses, un año, 5 años, 10 años, y hay gente que vive 40 años. Yo he ministrado parejas que cuando hemos estado ministrándoles empiezan a sacar cosas de hace 40 años, de hace 50 años. Yo digo, pero ¿cómo es posible que pudo aguantar tanta cosa durante tantos años? Eso es contristar al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no le estoy dando lugar al Espíritu Santo que me transforme, que me cambie, que me haga una persona que vaya siendo conformada a la imagen de Cristo, sino más bien estoy resistiendo a que el Espíritu Santo me lleve de gloria en gloria para ser transformado. Me estoy resistiendo a eso. ¿Cómo? Sencillamente no dándole lugar. Ese es lo que me hace incapaz. Y una persona incapaz es una persona que contrista al Espíritu Santo. Una persona inexperta es una persona que deja pasar el tiempo. Y lo voy a explicar de una manera más clara, más específica. Y sé que en algunos nos va quizás a molestar o doler, pero es mejor, porque así nos va a ayudar a crecer y a ser edificados. Cuando el Señor ha dicho que son 7 meses el periodo de preparación para hacer explosión del modelo, pero usted ya lleva 14 y algunos llevan 21 y algunos otros llevan 28 meses y a la fecha no han hecho explosión del modelo, déjeme decirle, eso lo convierte en una persona incapaz. ¿Por qué razón? Porque eso significa que en el periodo adecuado que el Señor fijó, y si el Señor fijó ese periodo es porque Él sabe que en ese periodo yo voy a dar la talla para hacer explosión del modelo. Lo voy a explicar de esta manera, de un ejemplo que puse hace meses sobre el maíz. Hay un maíz que se siembra ya a los 3 meses. Ya ha dado lo que es el grano para comer. Se deja un mes más y se endurece y se convierte en maíz para luego venderlo. Cuando se siembra ese maíz ya en su genética lleva la capacidad del tiempo para dar la talla. El maíz no está esperando si le dicen que
o que llegue el agricultor y todos los días a repetirle la misma cosa. Ya en su genética, en su naturaleza, lleva incluido eso, el tiempo. Cuando yo entiendo que Dios ya hizo las cosas todas con su tiempo estipulado, su tiempo declarado, y cuando Él dijo que en 7 meses yo voy a dar la talla para hacer explosión del modelo y no la doy, eso me hace ver y me hace entender que soy un discípulo incapaz, porque estoy haciéndolo todo con esfuerzo humano, pero no con la competencia del Espíritu de Dios. Una persona competente tampoco es aquella que dice a los 7 meses, ya pastor, mándeme, yo ya voy, pero no va transformada, va sabiendo, pero no transformada. Le pasó eso a la iglesia de Corinto, a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Galacia, con conocimiento, pero sin transformación. Ahora, si el Señor ha dicho que 7 meses son suficientes para que demos la talla en relación a la explosión del modelo, eso significa que así es. Y si nos sometemos a todo el requerimiento del adiestramiento y del discipulado, y vamos dando la talla en cada etapa, no es en cada final del libro, es cada día que a mí me dicen y me revelan y leo lo que el Señor ha revelado, es esa etapa la que yo tengo que ir aplicando. No aplicando al final del libro, sino aplicando lo que se me va diciendo. La Escritura dice en Juan que que el Señor mismo dijo, yo no juzgo a nadie, sino la palabra que yo os he hablado es la palabra que les va a juzgar. En otras palabras, Él va a poner su palabra, su diseño, y va a decir, esto es lo que yo dije. Ahora miremos si esto da el perfil de lo que cada uno de nosotros somos. Ahora, ¿por qué nos va a medir? Porque Él ya dio un tiempo. Igual como toda semilla tiene su tiempo. Así también en nosotros, Él nos ha dado tiempos para que nosotros hagamos las cosas, pero que desarrollemos capacidad, no hasta dentro de 3 meses, 6 años, o 10 años, o 20 años, que empecemos a desarrollar capacidad, sino debemos de ser ministros competentes cada día, desarrollando la capacidad que tenemos en Cristo Jesús. A muchos les pasa en la vida cristiana como nos pasó a todos nosotros. A mí en lo personal, nunca mis papás ni nadie me enseñó a cuidarme en sentido de alimentarme correctamente, en cuidarme en relación a hábitos, al estilo de vida. Sencillamente viví porque comíamos lo que se podía en algunas ocasiones, pero no porque comiéramos porque sabíamos qué comer y porque necesitábamos nutrirnos, sino más que todo nuestra preocupación era llenarnos. Hay una gran diferencia en llenarse y en nutrirse. El problema de la iglesia es que muchos ya después de tanto tiempo que debimos de ser maestros, ¿por qué les pasó eso? Porque ellos no fueron competentes en cada fase. Por lo tanto, cuando llegaron a la etapa de que debían de ser maestros, no dieron la talla. El asunto está que nosotros tenemos que aprender a cuidarnos y enseñarle a nuestros hijos, por ejemplo, no aprenderse a cuidar hasta dentro de 20 años, sino que desde ya se cuiden en su comida, que desde ya se cuiden en su estilo de vida, que ya cuiden su vida, sus tensiones, todas esas cosas, que sepan dirigirlas y administrarlas. Para que no después, hay niños hoy que ya desde 4, 5, 3 años ya están con gastritis. ¿Todo por qué? Porque no se les ha enseñado a vivir correctamente. Y eso trasladémoslo a la iglesia. Hay hermanos con gastritis y con un sinfín de cosas espiritualmente. ¿Por qué?
porque no han sido competentes desde el principio en cuidar cada fase, cada etapa y completarla y dar la talla para poder pasar a la otra fase y dar la talla para pasar a la otra fase, que esa es la voluntad de Dios y el propósito de Dios en nuestra vida. Por eso es que debemos de ser capaces. Miremos una evidencia de capacidad del Señor en administración. Dice que cada día que hacía algo, según Génesis capítulo 1, y vio Dios que lo que había hecho era bueno. El segundo día lo que hizo, dice, y vio Dios que lo que había hecho era bueno. Lo mismo el tercer día, y vio Dios que lo que había hecho era bueno. Lo mismo el cuarto día, y vio Dios que lo que había hecho era bueno. Lo mismo el quinto día. Lo mismo el sexto día, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno. Y uno se pregunta y diría, ¿pero por qué Dios necesitaba revisar que todo lo que Él había hecho era bueno? Porque Él nos está enseñando a nosotros a medir, a examinar y a ver que cada cosa se está haciendo con la exactitud y el requerimiento necesario, con el perfil necesario, porque esa es la única manera de poder completar la excelencia, la perfección en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué pasó cuando ya llegó al último día? Y dice, y vio Dios que todo, ya no solo el primer día, ahora vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Eso es precisamente el velar y ser diligentes en ser competentes, en examinar cada día. Cada vez que yo voy a un adiestramiento y se me enseña sobre algo que el Señor ha dicho, Él no está esperando que yo lo haga en 4 semanas. Él está esperando que yo lo haga desde ese momento en que lo estoy escuchando. Que al salir de cada adiestramiento, que al salir de cada discipulado, que al salir de cada servicio, después de escuchar el mensaje de la palabra del Señor, yo salga transformado de ese lugar y tocado por el Espíritu de Dios para vivir en la gloria de Jesucristo. Si no nos pasa como les pasa a muchos estudiantes cuando tienen esas vacaciones de medio año o algunos feriados intercalados, viene el maestro, el catedrático, y les dice, ahora como van a tener cierto descanso, van a tener, solo por decir así, 7 tareas que hacer. Y quizás son 7 días libres que se tengan. El primer día no se hace, como son 7, los voy a hacer ya poco a poco. Pasa el segundo día, pasa el tercer día. El problema es que el mero séptimo día queremos hacer las 7 tareas. Déjeme decirle, no nos va a salir nada bueno, o medio bueno nos va a salir. Eso no es competencia. Competencia es ir cumpliendo cada momento, cada etapa, cada día, de acuerdo a la fidelidad de Dios y al propósito de Dios en nuestra vida. Dios es nuestro modelo, y cuando la Escritura dice que sus misericordias, escuche bien esto, nuevas son cada mañana, quiere decir que Él no está repitiendo algo, Él está haciendo algo nuevo. ¿Pero por qué está haciendo algo nuevo? No porque dejó algo de cumplir, sino porque ese día ya lo cumplió, ya lo hizo. Pero algunos traemos cosas todavía de días antes y días antes y días antes, y cuando queremos hacerlo ya no tenemos el tiempo para hacerlo. Esa es incompetencia. Esa es una persona incompetente. Pero el Señor dice que somos ministros competentes. Volvemos a Juan 15:2. ¿Por qué no dio fruto? No dio fruto por incompetente. Era pámpano, estaba en el lugar correcto, era el pámpano correcto,
pero por incompetente. Algunos dicen que yo no estoy en mi lugar, por eso no disfruto, no estoy dando bien resultado. No, estaba en el lugar correcto y estaba en Cristo, fíjese, porque dice que todo pámpano que está en mí, Él mismo está aclarando que ese pámpano estaba en el lugar correcto. Entonces, ¿dónde estuvo el problema? En la incompetencia que tenía el pámpano. Cuando no estamos dando el fruto de lo que Dios quiere, no solo fruto en multiplicación de personas, sino fruto en relación a ministerio, a dones, fruto en relación a transformación, fruto en relación a que cada día estoy siendo conformado a la imagen de Cristo. Cuando no estoy dando todo ello, entonces soy una persona incompetente. Cuando todavía tengo la malicia de hace 5, 10, 20 años, cuando tengo la amargura de hace 30, 40 años, soy una persona incapaz, incompetente, inexperto. Pero esta, dice la Escritura, nuestra competencia no proviene de nosotros mismos, sino de Dios. Quiere decir que si yo me someto a su gobierno, a su autoridad, si yo me someto a la guía del Espíritu Santo, entonces sí voy a lograr hacer las cosas que el Espíritu Santo quiere que yo haga para la gloria de su nombre. Jesucristo fue competente en discernir quién le estaba hablando. Nosotros hubiéramos dicho, pero si es Pedro el que te está hablando. Sí, decía él, pero detrás de él hay alguien. Quítate delante de mí, Satanás. Él tuvo capacidad de discernir quién le estaba hablando. Cuando le hablaban las personas, se quedaron sorprendidas cuando le dice, vosotros decís tal y tal cosa, pero no se lo habían dicho, porque él ya lo conocía, él discernía por qué era lo que ellos estaban hablando. Ese es ser competente. Cuando no tenía dinero y había que pagar impuesto, no dijo, a ver, pongámonos en ayuno y oración para que tal vez el Padre nos provea, o tal vez quien pase por acá le vamos a pedir que nos den ayuda para la gloria del Señor. No, vayan, ábranle la boca al pez y saquen la moneda y paguen el impuesto. Ese es ser una persona competente. Esa es una persona con la capacidad del Espíritu para transformar las limitaciones, los tropiezos, los estorbos en la manifestación y en la expresión del poder de Jesucristo en nuestras vidas. A eso nos ha llamado Dios, no a que nos paralicemos, no a que nos detengamos, no a que le permitamos al engaño y al error que tenga lugar en nuestra vida, sino que vayamos creciendo de gloria en gloria y de poder en Cristo Jesús. Esa es la voluntad de Dios. No vamos a contristar al Espíritu, sino vamos a darle lugar al Espíritu. Y entonces iremos de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor, a la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. Es el tiempo que hoy demostremos que somos ministros competentes, capaces. Esa es una persona perfecta, capaz, completa, porque solo los discípulos capaces y completos son los que serán la iglesia capaz y completa. Por lo tanto, será gloriosa, santa y sin mancha. Y esa es la voluntad de Dios para su vida, para mi vida, para toda misión cristiana, el Calvario. Ministros competentes del nuevo pacto, que una competencia que proviene de Dios, que desarrollemos y que no desperdiciemos el tiempo, ni las oportunidades, ni los dones, ni el ministerio, sino que podamos hacer las cosas para la gloria de Dios, para dar la talla y ser competentes en desarrollar el propósito de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias porque tú nos has dado la palabra, nos has dado ministerios, nos has dado el Espíritu Santo, nos has dado la revelación, nos has dado a nuestros mismos hermanos en Cristo
para que crezcamos y desarrollemos. Y hoy por eso te alabamos y te bendecimos, porque si algo tú quieres es que seamos capaces de hacer las cosas que el Espíritu de Dios quiere que hagamos. Capaces de ser la iglesia gloriosa, capaces de ser santos, capaces de ser sin mancha, sin contaminación, capaces de hacer las obras del Padre, que no seamos inexpertos, sino que seamos personas expertas para la gloria de Jesucristo, que demos la talla, la estatura, la medida conforme el propósito del Señor. Bendigo a tu pueblo, que la gloria de Jesucristo sea sobre nuestras vidas y que realmente Misión Cristiana El Calvario sea una iglesia compuesta de hombres y mujeres capaces por el Espíritu Santo de alcanzar la medida, la estatura de la plenitud de Cristo. Gracias, Padre, hoy te exaltamos, te bendecimos y te glorificamos en gran manera. Y por eso proclamamos tu nombre y declaramos que eres Señor de señores y Rey de reyes. En Cristo Jesús. Amén y amén. Recuerde que estamos en esta semana de oración por el lugar adecuado, el lugar que el Señor nos provee para exaltar y para bendecir al Señor a nivel mundial. Así que todos a orar y a glorificar y a engrandecer el nombre del Señor y a estar toda esta semana en oración, proclamando la verdad del Señor y entendiendo que el Señor ya ha hecho esto y determinó el templo, determinó el lugar de reuniones a nivel mundial. Así que juntos a disfrutar de la gloria de Dios y que podamos gozarnos en el poder de Jesucristo. Entiendo que nos estamos acercando ya a los días finales del mes, a estas fiestas de fin de año. No se deje engañar por nadie, ni meter, ni involucrar mentiras, ni falsas doctrinas, sino actúe como un discípulo de Jesucristo, exaltando su nombre, y aproveche este tiempo para gozarse en la comunión con su familia y disfrutar de la gloria de Jesucristo. Bendiciones y adelante en el nombre del Señor.